mensaje anterior, donde habíamos estado hablando que Cristo nos hizo libres del pecado, y cuando nos hizo libres del pecado, pues nos unió a Él de manera permanente y de una forma tan íntima que nosotros mismos no acabamos de entender en qué consiste esa unión con Cristo. Pero hablamos también que antes de venir a los pies de Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres, pero éramos esclavos del pecado. Y decía que hay múltiples pasajes de la palabra que hablan de esa esclavitud, pero que quizás este solo será suficiente para ilustrar lo que estamos tratando de decir. Y es una porción de la carta del apóstol Pablo, su segunda carta a Timoteo, lo último que él iba a escribir. En el capítulo 2, versículos 25 y 26, él le instruye y le dice que debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Claramente explicado que nosotros antes de venir a Cristo tenemos una voluntad esclavizada, y que como la voluntad está esclavizada, lo único que nosotros podemos hacer es obedecer los impulsos de la carne, impulsos que continúan con nosotros haciendo demandas día tras día. Bien dijo Cristo, si el Hijo los hace libres porque no lo eran, ustedes serán realmente libres del pecado. Y comenzamos a explicar, y hoy continuamos, que no solamente Cristo nos hizo libres del pecado, sino que nos hizo también libres de la ley, pero tenemos que entender qué implica esa libertad de la ley. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, y por medio de ese Espíritu ahora nosotros tenemos el poder de vencer el pecado, podemos resistir el pecado, y para eso fue que Cristo vino, justamente para darnos esa libertad. Ahora, cuando Cristo nos hizo libres de la ley, no dice que nos hizo libres de la ley para que podamos seguir pecando. De ninguna manera, ya declaró el apóstol Pablo. Pero ahora, en el texto que vamos a comenzar a leer de Romanos 7, Pablo nos ayuda a entender que aunque hemos sido declarados libres de ese pecado, que la lucha con ese pecado aún no termina. Hay ciertas formas o ciertas explicaciones e ilustraciones que Pablo tiene a lo largo de todo el capítulo 7, aunque no lo leeremos completo, que nos ayudan a ver de qué manera esa lucha continúa, de qué manera se dio antes de mi conversión, de qué manera continúa después de mi conversión. Y la razón por la que la lucha continúa es porque el día que fuimos regenerados, ese día mi cuerpo no fue regenerado. La carne, como la palabra frecuentemente le llama, no puede ser educada, no puede ser redimida, no puede ser moralizada. Lo único que puede ser es crucificada, y por consiguiente hay una lucha que continúa con nosotros. Pablo nos va a ayudar a ver mejor cuál es la relación que la ley guardaba y guarda con el incrédulo y con el creyente. La realidad es que el cristiano nunca está sin ley, o el individuo nunca ha estado sin ley, porque hay una ley moral que el hombre siempre ha tenido escrita en su corazón y de la cual él incluso conoce. Pero no hay duda de que antes de nosotros venir a Cristo había una esclavitud que nos impedía obedecer los dictámenes de la ley. Pero después que Cristo vino a mi vida, Cristo me hizo libre, pero lo hizo por gracia, dándome una salvación que yo no merecía, pagando Él el precio y justificándome, algo que Pablo se toma 3 capítulos en explicar, 3, 4, 5 y parte del 6, de hecho casi 4 capítulos para explicar. Habiendo dicho eso, a manera de introducción y de conexión con todo lo que hemos enseñado anteriormente, yo quiero invitarte a que leas conmigo ahora desde el versículo 1 al versículo 13. Recuerda que el título de mi mensaje es Libres del pecado, pero la lucha aún no termina. Y con eso entonces quiero que me acompañes leyendo. Esta es la palabra de Dios. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido.
Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo, yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Yo sé que ese es otro texto complejo, pero estamos pidiendo a nuestro Dios que por medio de su Espíritu nos permita desempacarlo. No hay duda de que Pablo está hablando acerca de la ley. La palabra ley es mencionada en cada versículo que yo leí. De hecho, es mencionada 14 veces en 13 versículos. La palabra mandamiento es usada como sinónimo 6 otras veces, de manera que 20 veces Pablo alude a la ley en el texto que yo acabo de leer. Yo creo que es bueno ver de qué manera Pablo viene diciendo diferentes cosas acerca de lo que la ley no puede hacer. Déjame resumírtelo. De Romanos 3 al 5, capítulo 3 al capítulo 5, Pablo explica por qué la ley no puede salvarnos. En Romanos 6, él explica por qué la ley no puede santificarnos. Ahora llegamos al capítulo 7. En 7, del versículo 1 al 6, Pablo explica por qué la ley, a nosotros los cristianos, no puede condenarnos. Luego, del 7 al 13 de este capítulo 7, él explica cómo la ley puede traer convicción al incrédulo y al creyente. Luego, en la última parte de Romanos 7, del 14 al 25, Pablo explica el hecho de que la ley no nos puede librar del pecado ni antes de mi salvación ni después de mi salvación. Y al inicio del capítulo 8, Pablo entonces nos instruye con relación a cómo ahora que somos cristianos tenemos el poder de Dios residiendo, morando dentro de nosotros y podemos comenzar a cumplir la ley, aunque no cabalmente, porque para eso vino Cristo, para cumplir con la ley a cabalidad. Habiendo dicho eso, entonces comencemos con el versículo 1. Vamos a ver a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo. Y él comienza con una pregunta. ¿Acaso ignoran, hermanos? Ya sabemos que se está dirigiendo a cristianos. Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Está claro que le está hablando a creyentes. Le acaba de llamar hermanos. Pero probablemente aquí hay dos grupos de creyentes. Cuando el texto dice, hablo a los que conocen la ley, en el original el artículo la no está antes de la palabra ley. Simplemente dice, hablo a los que conocen ley. Por un lado, los judíos tenían la ley de Moisés y por consiguiente Pablo le está hablando a hermanos judíos que ya han llegado a creer que conocen la ley de Dios. Pero como todo hombre conoce que hay una ley moral, también le está hablando a hermanos que ya han creído y que ahora él se puede dirigir a ellos de esa manera. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo ilustra o habla de cómo
todo ser humano sabe que existe o que hay una ley moral que está escrita en su interior, y él ofrece diferentes ejemplos, pero el ejemplo que yo escogí para mí, o el ejemplo que quise traerles a ustedes, es cuando un ateo visita un hotel y luego se va y luego escribe una carta quejándose de que él fue tratado injustamente. La única manera como él puede decir eso es si él tiene en su mente algún tipo de ley por medio de la cual él juzga lo que es justo e injusto, o de lo contrario, él no pudiera referirse a tal trato a su persona porque no tendría un marco de referencia. De manera que Pablo está diciéndole a cristianos que conocen o la ley de Moisés o la ley moral o ambas cosas, esto que él está a punto de explicar. Y él comienza diciendo en este versículo 1, no entienden, ignoran, no lo saben ya que una ley, cualquiera que sea la ley, solamente tiene jurisdicción o control sobre una persona mientras está viva. Eso es obvio. Si me muero ahora, todas las leyes que antes me limitaban dejaron de tener jurisdicción sobre mí. Pero luego él ofrece una ilustración que tiene que ver con el matrimonio para que podamos comenzar a entender la relación de la ley con nosotros. Y él dice, cuando una mujer está casada, ella está obligada por la ley a su marido, está obligada a su marido. Si ella se une a otro hombre mientras está casada, ella es llamada adúltera. Sin embargo, si ella muere, pues ella queda libre de la ley o de la obligación con su marido, y si se casa, ya no es adúltera. Pablo no está hablando del matrimonio, Pablo está hablando de la ley. Él lo que quiere hacer es usar el matrimonio como una manera de explicar de qué forma es que nosotros, que estábamos obligados a la ley, ahora hemos quedado libres de la ley porque nos han unido a otro en nuestra libertad, y ese otro es Cristo. Pablo deja ver tácitamente que hasta que nosotros fuimos unidos a Cristo, nuestra obligación anterior era con la ley. Es como nuestro esposo anterior, pudiéramos decir, era la ley. Pero como Cristo vino, cumplió la ley y la dejó atrás, hasta el punto que Hebreos 8:13 habla de que la ley quedó obsoleta. Como Cristo la dejó atrás, entonces mi obligación con la ley quedó atrás. Murió. ¿Cómo murió? Yo quedé libre, pero cuando yo quedé libre, yo fui unido a otro. Ahora te lo voy a leer. Yo quedé unido a otro, y esa es mi obligación ahora, con ese otro que es mi esposo, el esposo de la iglesia. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Ya la ley murió. Para que sean unidos a otros. ¿Quién es ese otro? Aquel, con A mayúscula, que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué? Cristo cumplió la ley. Al cumplir la ley, dejó la ley atrás. Cuando yo nazco de nuevo, mi unión ahora es con Cristo. De eso hablamos la semana pasada. A aquel que resucitó de entre los muertos. Recuerda que en el Antiguo Testamento Dios es llamado el esposo de la nación de Israel. Hasta el punto que en un momento dado, debido a su desobediencia, Dios le dio carta de divorcio. La historia de Oseas y Gomer no es otra cosa que la historia de Dios con la nación de Israel. Oseas es el esposo fiel que se casa con Gomer, la esposa infiel. Y Dios estaba tratando de ilustrar justamente su relación con la nación. En el Nuevo Testamento ahora, Cristo es llamado el novio de la iglesia, y la iglesia es llamada la novia. Y en el día final o en gloria se darán las bodas del Cordero. Entonces ya nosotros morimos a la ley porque Cristo la cumplió, para ser unido a otro, mi unión con Cristo, y ahí está mi deuda. Con Él es mi deuda, con Él es mi obligación. Pero me unió, dice el versículo 4, Dios me unió a Cristo para dar fruto para Dios. Déjame leértelo otra vez. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, para que, a fin de que llevemos fruto
para Dios. Entonces, ¿qué es ese fruto para Dios? Bueno, llevar fruto para Dios, en el contexto que estamos hablando, incluye varias cosas. Tiene que ver con mi carácter, una vida de santidad, una vida que trae honor y gloria al nombre de Dios, una vida que otros pueden ver, emular, imitar, pero al mismo tiempo llevar fruto para Dios tiene que ver con lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad y hasta dominio propio. Eso es parte de lo que Dios espera que alguien que haya nacido de nuevo esté exhibiendo como fruto para Dios. Recuerda que Cristo, en el Sermón del Monte, hablando acerca de los falsos maestros, dice algunas cosas que también tienen aplicación con nosotros. Mateo 7, 17 y 18, Cristo dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. En otras palabras, si naciste de nuevo, tú eres ese árbol bueno que debe estar produciendo fruto para Dios y debe estar dando frutos buenos. No se supone que ese árbol bueno y nuevo esté produciendo frutos malos. De la misma manera, un incrédulo es un árbol malo. No debemos esperar frutos buenos de aquellos que son incrédulos porque ellos no pueden, están incapacitados para hacerlo. Y de ahí que Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Bueno, eso es compatible con lo que Pablo dice en Romanos 7:4, y es que me unieron a Cristo para que yo pueda producir fruto para Dios. Y es todavía compatible con aquello que Pablo declaró a los Efesios en 2:10 cuando dijo que somos criaturas suyas, hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, buenos frutos, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. De manera que tú puedes ver que ciertamente Dios, cuando nos eligió en la creación misma de mi persona, si era uno de sus elegidos, estaba ya en su mente la idea de que yo produciría buenos frutos, caminaría en buenas obras que Él mismo había preparado de antemano. Y ahora yo tengo que preguntarme qué clase de frutos estoy produciendo para Dios, si estoy llevando a cabo el propósito para el cual Él me creó y luego me salvó. Ahora, en los versículos 5 y 6, Pablo explica mejor la relación de la ley con el inconverso y con el creyente. Comencemos ahora hablando del inconverso, porque lo que Pablo está haciendo es que él está explicando diferentes estadios de su propio desarrollo antes de llegar a Cristo. Pero esos estadios distintos, por lo que Pablo atravesó, tienen aplicación universal para todos nosotros. Entonces Pablo dice, mientras estábamos en la carne, eso es Él, por eso somos tú y yo. Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La primera pregunta sería, ¿de qué manera la ley despierta pasiones pecaminosas en nosotros? Yo decía en el servicio anterior, eso no es muy difícil de comprender. Porque dada la naturaleza rebelde del ser humano, tan pronto tú le prohíbes algo al ser humano, se despierta en él o en ella un deseo de probar eso que le ha sido prohibido. Es como, ¿a qué sabrá eso? ¿Cómo se sentirá esto? La rebelión que hay en nosotros es despertada por la misma prohibición. Tú sabes cuando padres le dicen a un niño de 2 años, no toque esto, no toque esto, no toque esto, y luego él se va y cuando se da media vuelta encuentra al niño tocando eso que él le acaban de decir que no toque. Quizás algo que a él ni le interesaba ni le había llamado la atención. Imagínate por un momento que Dios planta cientos de árboles diferentes en el jardín del Edén, pone a Adán y Eva, y del árbol del bien y del mal lo pone ahí como uno más, y no le dice absolutamente nada. Lo más probable es que no le hubiese llamado la atención por mucho tiempo en medio de tantos árboles distintos. Pero tan pronto Dios le dice, del árbol del bien y del mal que están en medio del huerto, no podéis comer. A la primera tentación Eva quiso comer. ¿A qué sabrá esa fruta?
Y luego, ¿qué se sentiría ser como Dios? Porque si me la como, voy a ser como Él. Yo nunca he sido como Dios. ¿Qué se sentiría? Para la naturaleza rebelde del ser humano, el simple hecho de no poder hacer algo despierta en él un deseo de querer hacerlo. Los niños, los jóvenes, a veces quieren fumar a una edad cuando no se supone que lo hagan, o a veces quieren tomar alcohol. Pero déjame probarlo. No, es que estás muy joven, pero nada más probarlo. Pero que tú no estás en edad de poder o fumar o tomar alcohol, pero un traguito solamente. Porque la criatura no tolera en su rebelión la prohibición. Entonces la ley de Dios contiene prohibiciones y eso despierta pasión por querer violar la misma ley que me lo prohíbe. Versículo 6. Ahora la relación de la ley con el creyente. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. ¿Ok? Habiendo muerto a lo que nos ataba. Teníamos una atadura con la ley. Cristo vino, cumplió la ley, ya la ley no nos ata. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo primero reitera el hecho de que nosotros estábamos atados a algo que es la ley y ahora que Cristo la cumplió quedamos libres, pero quedamos libres por gracia. Él nos compró por gracia y por lo que hizo en la cruz, pero nos compró otra vez con propósito. Versículo 6. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. A mí me encanta cómo la palabra con frecuencia no solamente me dice lo que Dios hizo, sino que termina diciéndome para qué lo hizo. Hace un momento atrás leímos que nosotros fuimos unidos a Cristo para que demos frutos para Dios. De modo que demos fruto para Dios. Ahora es de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Que sirvamos en el poder del Espíritu que ahora mora en mí, que es nueva esa morada, y no que sirvamos en el poder de la carne o en el poder de la ley que yo ni siquiera puedo cumplir. A manera de aplicación, hermanos, tiene que recordar, y lo hemos hablado en otras ocasiones, la vida cristiana es una vida sobrenatural. La vida que Cristo llama en Juan 10:10, vida abundante, también es llamada vida eterna. Entonces, vida eterna no puede ser abundante a menos que yo viva la vida eterna de este lado de la gloria en el poder del Espíritu que me fue dado justamente para que mi vida pueda ser abundante. Y esa es la explicación a por qué la ley de Dios y sus mandatos y sus restricciones resulta tan gravosa para tanta gente. No, pastor, no es fácil ser cristiano. Es que no es fácil, pastor, mire, todavía estamos en la carne, pero no puede ser, hermano, que Dios diga mis mandamientos no son gravosos y que yo esté en desacuerdo con Dios y que sea yo el que tenga la razón. Por otro lado, el salmista escribió que su ley era más dulce que la miel, más preciosa que el oro, sí, que el oro fino. Más dulce que la miel, cuánto amo tu ley, y que nosotros hoy con morada del Espíritu encontremos esta ley tan pesada y tan odiosa. No puede ser, pero hay una explicación. Sin llenura del Espíritu no es posible vivir la vida cristiana que Cristo compró para nosotros. No es posible experimentar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benevolencia, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. No. Eso es parte del fruto que el Espíritu produce cuando Él viene y me llena. En otras palabras, yo necesito a Dios para agradar a Dios. Eso es como es. Entonces Pablo está tratando de explicarnos que con el incrédulo la ley le despierta pasiones. Con el creyente, la ley, ya estamos libres de la ley, pero Cristo nos hizo libres de la ley para que vivamos de otra forma en la novedad del Espíritu, en el poder del Espíritu, y no en el arcaísmo de la letra, arcaísmo porque quedó atrás. Entonces, como Pablo está hablando de esa forma, parece como que Pablo no tiene una buena impresión de la ley. Él hace una pregunta, versículo 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley?
Pablo anticipa que hay gente que estará pensando de otra forma, construye un diálogo, lo que se llama una diatriba, un diálogo imaginario con esta otra persona, y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. ¿Cómo se te ocurre pensar de esa manera? Al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por la ley. Ya hay algo bueno acerca de la ley. La ley es instructiva. Yo no sabía lo que era pecado, pero el pecado me estaba trayendo consecuencias. Por tanto, cuando yo aprendo lo que es pecado, quizás yo pueda aprender en algún momento, y más para nosotros ahora como cristianos, cómo evitar las consecuencias, no pecando. Pablo dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La ley me instruye. ¿Es pecado la ley? Bueno, Pablo acaba de decir que la ley produce todo tipo de rebelión en nosotros, o deseos, ¿verdad?, pecaminosos, o pasiones pecaminosas. ¿Implica eso que la ley es el problema entonces? Pablo dice, no, el problema no es eso, yo te lo voy a ilustrar. Pero una de las cosas buenas que tiene la ley es que me dice lo que el pecado es. Mira cómo 1 Juan 3:4 se refiere al pecado. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, la Biblia no dice, no habla de faltas. Por eso cuando cantamos la canción mis faltas son muchas, tu gracia es mayor, siempre yo hago como, no son mis faltas que son muchas, son mis pecados que son muchos. La Biblia no se refiere al pecado como un error, como un deseo, como un accidente, como algo que yo pasé por alto, como una indisciplina. Usted sabe, pastor, que yo tengo un esposo con una vida muy indisciplinada. O sea, usted quiere decir muy pecaminosa. La Biblia llama al pan pan y al vino vino. En estos días yo reposteé una figurita en Twitter de dos niños, muy graciosos ambos niños. Uno hablando al otro con un kimonito de esos que son enteros, un overall. Y uno de ellos, ¿verdad?, debía tener, no sé si 5 o 6 años, con su mano en el bolsillo y mira al otro y le dice, solo para que tú sepas, si la Biblia le llama pecado, tu opinión no importa. Y el otro con la cabeza así, como que estaba convicto de pecado. Bueno, eso es. Pablo está diciendo, yo ni sabía lo que era la ley. Yo no sabía lo que era el pecado. Hasta que la ley vino y me definió lo que era el pecado. Y de manera específica, entonces, él toma una ilustración que yo creo que fue muy, muy inteligente de su parte, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo tomó la codicia y no, ese es el mandamiento número 10, ¿por qué no tomó el 8? No robarás o no mentirás, o cualquier otro. ¿Por qué usó el número 10? Y obviamente no tenemos a Pablo aquí para que nos explique, pero recuerda algo, que Pablo creía de sí mismo que él era irreprensible en cuanto a la ley. Él escribe eso a los filipenses. Tú sabes, yo era fariseo de fariseo, bautizado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a la ley, irreprensible. Sí, probablemente en el aspecto externo del cumplimiento de la ley. Yo no dudo que Pablo guardaba el día de reposo correctamente. No dudo que no robaba, no fornicaba, oraba regularmente, diezmaba escrupulosamente. Probablemente era de esos fariseos que ayunaban 2 y 3 veces a la semana, que oraban 3 veces al día. Nada de eso yo lo pongo en duda. El problema es que la codicia no es algo que yo tengo que hacer nada. Es una disposición interna del corazón. No es algo que tú haces. Es tu corazón que está dispuesto, inclinado en una dirección. Y Pablo dice, cuando yo examinaba, probablemente esto es lo que está diciendo, cuando yo examinaba mi vida, los requerimientos de la ley, yo le estaba cumpliendo, pero de repente yo me encuentro que la ley dice, no codiciarás. Y como eso tiene que ver con algo que yo deseo y que nadie se entera, ya violé la ley. Nota a cuál mandamiento Pablo se estaba refiriendo. Es el número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora yo sé
que codiciar tiene que ver con un deseo. Cuando busca la palabra en hebreo, cuando busca la palabra en griego y aun cuando busca la palabra en latín, tiene que ver con un deseo desmedido. Un deseo como que no puedo controlar, pero en el contexto de la palabra y del mandamiento es no desear nada que tu prójimo tenga y que tú no tengas, porque en otras palabras lo que estás es descontento con Dios que tú no tienes lo que el prójimo tiene. Cuando Eva codició la fruta, se la comió. Cuando David codició a Betsabé, se la comió también. La tomó y luego mató a Urías. Porque la codicia lleva a todo tipo de pecado. Acán codició el manto babilónico y el lingote de oro y se lo robó. Tú conoces la historia acerca de la viña de Nabot. Nabot tenía una viña. El rey acá la vio que era frondosa, le gustó, le agradó y se puso triste. ¿Y por qué se puso triste? Porque él la quería y no era de él. Y su esposa Jezabel le dijo, pero ¿cómo es que el rey va a estar triste? ¿Qué es lo que tú quieres? La viña, no te apures, déjamelo a mí. Y creó una trama, mandó a matar a Nabot y de repente era la viña de acá. Pero si conoces la historia, tú sabes cómo terminó Jezabel y acá, cómo terminaron sus días. Porque nadie se burla de Dios. Entonces Cristo vino, cumplió la ley a cabalidad, y Pablo dice, la ley a mí me enseñó lo que era el pecado. E incluso me enseñó lo que era la codicia, que no es algo que yo hago, es algo que está en mi interior. Y entonces él toma el pecado y lo personifica. Habla del pecado como si fuera una persona, sobre todo a partir del versículo 8. Escucha, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Claro, si no hay ley, pues no hay pecado. Pero resulta que sí hay ley y por tanto sí hay pecado. Y él dice que el pecado entonces se aprovechó del mandamiento. O sea, usó la ley, como si el pecado fuera una persona, usó la ley para provocar en mi rebelión, llevándome a codiciar todo tipo de cosas. A desear o la casa de tu prójimo, o la mujer de tu prójimo, o su siervo, su sierva, su buey, su asno, o cualquier otra cosa parecida. Pablo está explicando cómo él atravesó diferentes estadios hasta llegar a Cristo. ¿Okay? Entonces él dice, nos explica otro estadio más. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a ver si podemos desempacar este versículo antes de seguir para el próximo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice yo vivía sin la ley? Bueno, siempre el ser humano ha tenido una ley, por lo menos la ley moral. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo de que cuando yo vivía sin la ley? Por un lado, podríamos hablar de un tiempo de su vida como niño, como jovencito, cuando él no entendía la ley. Quizá un tiempo tan joven como cuando él no iba al templo. Pero, y esto está en la idea de John Stott, un gran académico del Nuevo Testamento, él dice que él cree que Pablo está hablando hasta que llegó su día de Bar Mitzvah o Bar Mitzvah. Eso ocurre a la edad de 12 años para las niñas en Israel, en el judaísmo, y a la edad de 13 años para los niños, donde básicamente implica que ellos ahora son hijos de la ley. Eso es lo que implica. Y quizás Pablo está diciendo, una época en la que yo vivía sin ley, quizás anterior a esa edad, pero luego ya llegué a ser hijo de la ley, eso es lo que John Stott piensa, y cuando llegué a ser hijo de la ley, ¿qué pasó? Bueno, él dice, al venir el mandamiento, el pecado revivió, comencé a querer y desear cosas que la ley prohibía y yo morí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba muerto espiritualmente. Había tratado, había hecho esfuerzo o hice esfuerzo para vivir en conformidad con la ley, pero ahora estoy encontrando, al entender la ley,
al estudiarla mejor, que el pecado está vivo en mí y yo estoy verdaderamente muerto. Eso es lo que pensamos que Pablo está tratando de comunicar. Entonces él comenzó a entender la condición del hombre caído en relación con la ley. Y dice en el versículo 10, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, claro, el mandamiento, la ley de Dios, en principio era para vida. Dios le dijo a Adán y Eva, no comas del árbol que está en medio del huerto. Si tú cumples con la ley, ¿sabes qué? Estuvieran vivos hoy todavía. Pero del árbol del bien y el mal no pueden comer. Entonces el mandamiento era para vida. El mandamiento de Dios, la ley de Dios, si alguien la hubiese podido cumplir desde que nació hasta que murió, hubiese alcanzado también vida eterna, pero era una imposibilidad. Entonces Pablo dijo, o explica, para que nosotros podamos entender la imposibilidad de vivir conforme a la ley, por qué Cristo vino, la cumplió por nosotros y nos dejó libres de la ley. Dice, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. No, para ti, no solamente a ti, a todo el mundo. Él está personificando el pecado y está diciendo, mi pecado me engañó y yo morí. Mira cómo él explica esto en el versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Pablo está diciendo, mi pecado me llevó a pensar que yo podía cumplir la ley. No solamente que la podía cumplir, sino que yo la cumplí. Pero cuando yo entendí finalmente la ley, me encontré muerto espiritualmente. El muy afamado teólogo Charles Hodge, de los años 1800, explica de qué manera el pecado engañó a Pablo. Entonces él decía, mientras Pablo esperaba una cosa, experimentó otra cosa completamente diferente. Y esto es como él lo dice. Mientras Pablo esperaba vida, cumpliendo la ley, encontró la muerte. Mientras esperaba felicidad, al cumplir la ley, encontró miseria. Mientras esperaba santidad, esforzándose por cumplir la ley, encontró un incremento de corrupción en él. Pensaba que por la ley todas estas metas deseables podían ser alcanzadas, pero encontró que se producía exactamente los efectos contrarios. Hodge agrega, por lo tanto, el pecado utilizó el mandamiento, la ley, para engañarlo, el pecado lo hizo, y a través de esto degollarlo. Es como que el pecado es una persona, lo están personificando. El pecado me nubló el entendimiento. El pecado no me ayudó a pensar bien. Y por consiguiente, me engañó de esa manera. Cuando vino la ley, me degolló, me mató. Finalmente, dice Hodge, la ley, en lugar de ser una fuente de santidad y bendición, le trajo solo la muerte a Pablo. Y a todo aquel que hoy en día está tratando de salvarse por las obras de la ley. A todo aquel que vive una vida legalista pensando que en su legalismo puede cumplir con las obras de la ley. Ahora, lo que Pablo está ayudándonos a entender ahora, de aquí en adelante, es que aunque la ley, aunque la ley produce esas reacciones en nosotros, el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Por eso él habla de que el pecado me engañó. Entonces ahora Pablo como que se siente en obligación antes de cerrar este texto, es de defender la ley. Para que quede claro lo que la ley sí es. Versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Claro, porque la ley lo dio Dios. Si Dios da una ley, no puede ser lo contrario. Si Dios nos da una ley y luego nos dice que Cristo cumplió la ley que Él nos dio y que Cristo compró para nosotros una vida abundante, no puede ser que la ley sea gravosa para sus hijos, porque esas dos cosas no computan. Nota cómo Dios inspira a Isaías en 42:21 para decirnos cómo Él ve la ley. El Señor se agradó por causa de su justicia. ¿Cómo se agradó el Señor? En hacer la ley grande y gloriosa. Wow. Dios dice, yo me agradé en tomar mi ley, hacerla grande
y gloriosa. Esa es la razón por la que Dios le dice a Moisés le dice al pueblo, pero Dios le dijo a Moisés, ¿qué nación tiene leyes y estatutos como estos que yo te doy hoy? Encuéntrame una nación que tenga estatutos mejores, más justos, de más nobleza, de más bendición que lo que te estoy dando hoy. El problema es que el pecado que está en nosotros, es incapaz de cumplir con esa ley. Pero la ley es grande y gloriosa porque la ley es una reflexión de quién Dios es, en toda su santidad, en toda su omnisciencia, en todo su poder. La ley me explica cómo Dios es. Es una reflexión de cómo Dios piensa, de cómo Dios siente, de cómo Dios ve la vida, de cómo Dios ve al hombre caído. Dios se revela en su ley, pero al mismo tiempo Dios me dio la ley, Pablo conoció algo de eso, para yo ver lo que es el pecado en mí, para entonces yo evitar el pecado, y evitando el pecado me evito consecuencias. Y en la misma ley, Dios inspiró a autores para que me puedan decir hasta dónde Dios me conoce, para que yo sepa qué tan cuidadosamente yo debo andar en sus caminos. E inspiró Dios entonces nada más y nada menos que a David en el Salmo 139, y te leo algunos versículos nada más, para que tú y yo podamos ver las riquezas de la ley y de cómo Dios se da a conocer por medio de su ley, para que yo sepa cómo relacionarme con Él. Versículo 1, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. ¿Qué tanto? ¿Qué tan minuciosamente? Bueno, versículo 2, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. En términos prácticos, Señor, tú sabes en cada silla donde yo me he sentado en toda mi vida y lo que hice. Tú conoces en cada cama que yo he dormido y también lo que hice. Desde lejos comprende mis pensamientos. Señor, tú sabes lo que está pensando cada uno de nosotros que está aquí. Más de 1,000 personas. Y Dios conoce en un solo lugar, en cada iglesia, en cada nación, Dios conoce sus pensamientos y lo conoce desde lejos. Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudrillas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Tú sabes dónde yo he estado, tú sabes dónde yo estoy, tú sabes para dónde yo voy. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tú oíste lo que yo acabo de decir, el Señor lo sabía antes de yo decirlo. Pero lo dice contigo, cuando tú y yo estamos hablando, lo sabe de ti, lo sabe de mí, antes de que la palabra brote en mis labios. Y eso yo lo conozco en su ley. Eso es parte de su ley. Él se revela su carácter para que yo sepa no solamente qué clase de Dios es Él, sino para que yo también sepa que ese Dios está a favor mío. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Tú sabes que hay animales que conocen que en la noche salen a cazar de noche. Si cazar para ellos fuera malo, vamos a decir, ellos saben que lo malo se hace de noche. Porque menos probabilidad de que te vean. Dios dice, el problema es que la noche y el día son iguales para mí. Tú haces algo en secreto en la noche y yo lo veo como en público y de día. Wow. La ley es un excelente espejo para reflejar el carácter de Dios, reflejar el carácter de Dios y revelar mi carácter pecaminoso. ¿Ves la diferencia? La ley refleja el carácter de Dios, la ley revela mi carácter pecaminoso. Pero si yo no lo veo, me voy al infierno porque nunca lo vi. La ley fue buena, es justa, buena, santa. El problema fue el pecado que me engañó y me mató. Pero Pablo dice, versículo 12, que esa ley es santa, justa y buena. ¿Qué tan santa? ¿Qué tan justa? ¿Qué tan buena? Bueno, el Señor reveló en su ley también. La ley del Señor, Salmo 19, versículos 7 al 10, también de David. La ley del Señor es perfecta, no simplemente es buena, es perfecta. Que restaura el alma.
El testimonio del Señor es seguro, es un sinónimo para la ley, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Pastor, por a mí no me sabe así. Sí, es el pecado que te está engañando, como engañó a Pablo. Pero es así como es. Pablo entonces termina diciendo, versículo 3, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, como lo que es bueno para mí resultó ser malo. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento, esa es la ley, el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Si lo fuéramos a analizar gramaticalmente, hoy diríamos, eso es una redundancia. Tú no puedes definir algo con la misma palabra de lo que tú estás tratando de definir. Es como que tú digas, el agua es como el agua que es mojada. Sin embargo, Pablo eso es lo que dice. Dice que por medio del mandamiento el pecado llegó a ser en extremo pecaminoso. ¿Por qué? Me encanta la explicación de Spurgeon. Spurgeon dice, Pablo llama aquí al pecado en extremo pecaminoso. ¿Por qué no dijo extremadamente negro, o extremadamente horrible, o extremadamente fatal? Respuesta, porque no hay nada en el mundo tan malo como el pecado. Cuando él quiso utilizar la peor palabra que pudo encontrar para referirse al pecado, lo llamó por su propio nombre, haciéndolo reiterativo. El pecado es en extremo pecaminoso. ¿Entendiste? No había otra palabra para definirlo. La única palabra que podía definir el pecado es el pecado mismo. El pecado es en extremo pecaminoso. ¿Por qué el pecado es así de pecaminoso y así de dañino? Déjame compartirte algunos pensamientos que puse por escrito en el día de ayer. Bueno, el pecado es así de pecaminoso y así de destructivo porque el pecado es capaz de dañar a otros mientras yo disfruto. Múltiples pecados hacen eso. Pero luego que tú disfrutas, te trae consecuencias. Y tú mismo concluyes, porque el pecado te engañó, tú mismo concluyes, de yo haberlo sabido ni lo hago. Un poco tarde. Disfrutas un momento, pero sufres consecuencias que duran días, semanas, meses, años, o por la eternidad en el infierno. Tú pierdes en un momento lo que construiste por años. Pastores y no pastores han pasado a veces una vida entera construyendo algo y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdieron todo. Como vimos recientemente y tristemente en las noticias con un pastor muy conocido. Años de un excelente ministerio esfumado. El pecado nos hace creer que somos mejores que otros. Y como nos creemos mejores que otros, criticamos a otros, condenamos a otros, cómo habla, cómo vive, cómo viste, cómo predica, cómo enseña, porque nosotros sabemos mejor. El pecado nos hace creer que lo que hacemos, ¿sabes qué? No es tan malo. No es tan malo porque yo no estoy dañando a nadie. Yo no estoy haciendo daño a nadie. En serio, el pecado te engañó otra vez. Porque la primera víctima de tu pecado o mi pecado soy yo. Dañó mi relación con Dios. Dañó mi sensibilidad hacia pecados mayores. Me distanció de Dios. Perdí bendiciones de parte de Dios. Y ahora, porque Dios me dice que debo amar al prójimo como a mí mismo, pero yo no me amo a mí mismo. Yo me destruyo a mí mismo.
Y en algún momento todos nosotros hemos hecho cosas así. ¿Por qué? Porque el pecado nos sigue engañando a pesar de que ya somos libres del pecado. El pecado es un engañador. Si fuera una persona, pudiéramos decir, tiene un PhD en engaño. Y así es como el pecado actúa. Por eso decía el gran teólogo del pasado puritano Thomas Watson, be killing sin or sin will be killing you. O matas el pecado o el pecado te matará a ti. Aquí va a haber un sobreviviente solamente. O matas el pecado y sobrevives tú, o el pecado te mata a ti. Pero no va a haber dos sobrevivientes. Hermanos, en la medida en que tú estudias la palabra y vuelves a estudiar la palabra y vuelves a estudiar la palabra, entiendo más a los puritanos. Porque hubo una vez en mi vida, años atrás, donde no solamente yo no entendía a los puritanos que se juzgaban a sí mismos tan duramente en términos de cómo veían su pecaminosidad, sino que los consideraba legalistas. Y hoy yo entiendo por qué. Uno, porque ni había conocido a Dios tan bien como ellos le conocieron y por tanto no conocía su santidad como ellos le conocieron. Y dos, porque el pecado me engañó. Pero ahora yo entiendo mejor. No puedo decir que me comparo con ellos, no, pero entiendo mucho mejor. Entiendo mucho mejor para usar las palabras de Pablo, lo pecaminoso que es el pecado, en extremo pecaminoso. ¿Por qué es una abominación para Dios? ¿Por qué Dios lo detesta? ¿Por qué Dios cuando se encuentra con el pecado, Él se aleja o lo destruye? Y eso es lo que tú ves. Aún de su mismo Hijo en la cruz, cuando Él cargó con nuestros pecados, se alejó de su Hijo, le dio la espalda y su Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que cuando me enfrento al pecado o lo destruyo o me alejo. Y eso le dijo a Moisés, Moisés, sigue tú con un ángel para la tierra prometida para que yo no lo destruya. Porque si sigo, lo destruyo. El apóstol Pablo está ayudándonos a entender, hermanos, en el capítulo 7, cual no falta todavía la mayor parte por cubrir, algo acerca de mi pecaminosidad, algo acerca de la ley y mi relación con ella, pero algo todavía mucho mejor, de mayor bendición, es que Cristo cumplió la ley por mí, me hizo libre de la ley, me hizo libre del pecado, a precio de sangre, me unió a Él como si Él fuera mi esposo ahora, a fin de que yo lleve fruto para Dios, pero me dio el poder para poder hacerlo y lo puso dentro de mí, de manera que yo pueda cantar del amor de Dios, de tal forma que yo pueda tener un canto en mi corazón y en mi mente durante toda mi vida aquí abajo y pueda seguir cantando cuando entre en gloria acerca del mismo amor de Cristo que me compró. Padre, gracias. Gracias porque al final, después de ver lo pesado que todo esto puede ser, al final, aún el peso de toda esta verdad, tú la levantas de nuestros hombros y nos dices que tú perdonas mis pecados y promete no recordarlos nunca más. Señor, gracias por la sangre de Cristo que me lavó. Señor, tú compraste una vida abundante para mí. Y sabiendo lo que se requería para vivir la abundancia, me diste tu espíritu. Pero tu llenura requiere mi vaciamiento. Yo tengo que vaciarme, yo tengo que rendirme. Yo tengo que rendir toda mi vida. Yo tengo que rendir lo que soy, lo que tengo, lo que quisiera tener, mis sueños, mis anhelos, mis logros, mis metas, lo que persigo, mi mente, mi corazón, mi voluntad, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Señor, tú eres dueño y Señor del cielo y la tierra y todo lo que en ella hay.
Perdónanos cuando no te hemos rendido toda la vida, de manera que tú ejerzas señorío en cada pulgada cuadrada de mi existencia o de mis pensamientos. Que yo no esté deseando tener, como me preguntaba uno de tus hijos al final del primer sermón, oh Dios, deseando cosas que quisiera alcanzar, pero que nunca han pasado por tu mente. Que yo pueda decir, Señor, yo quisiera esto, quisiera aquello, pero de la única manera como lo deseo es si es tu deseo para mí. Si no lo es, no lo quiero, por bueno que parezca. Que toda mi vida, cada día, cada respiración que yo tenga sea un momento rendido a ti, para que luego tu llenura venga a mí y yo pueda vivir la vida que Cristo compró para mí. Ayúdame a rendirme. Y te lo vamos a cantar, Dios, ahora, como una forma de sellar lo que hemos orado. Yo me rindo a ti, oh Dios. Amén.